como recibir la lluvia tardía. Cuarto trimestre, tema número 55. Semana 47, 02-03, 2024, sábado, séptimo día de la semana. Cronograma para el Santo Sábado del Eterno Creador. Al llegar al templo, cada quien ora individualmente, dando así un tiempo para esto. 7 himnos. Segmento de acción de gracias donde cada uno podrá exponer sus testimonios de los cuidados y bendiciones del Eterno por él, en el mes que pasó. Oración inicial. Repetir la ley. Recordar los emblemas. Leer una parte del libro de la ley. Tener un libro de peticiones de oración en el santuario. No hay tiempo específico para escribir las peticiones en el cuaderno. Solo el que desea hacerlo y no cosas comprometedoras, pues Dios conoce todo. Luego pasar al estudio del sábado. Luego se termina con 7 himnos. Repetir la ley. Oración final. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así, el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así, el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y, así, podremos vencer. Y dijo así, el yo vive para complacerse y poner, al último las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto, es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor, el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia, esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones,
mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor, el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir, el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir, el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción y, ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la perversión pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre,
El sensual es adicto a la testosterona por su descuido en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer y, así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 Part 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas. El yo. La suficiencia propia. El amor a los hijos más que a él. La codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él. Apego a lo material, a las posesiones. Apego monetario. Deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos. Mis ideas propias. Los desórdenes sensuales mórbidos acariciados. Las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. Romanos 8, 25 al 28. Mas si lo que no vemos esperamos, con paciencia lo esperamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Ellen G. White. El Espíritu intercede por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 27. Para aproximarnos a Dios tenemos un solo canal. Nuestras oraciones pueden acceder a Él por intermedio del único nombre, el de Jesús, nuestro abogado. El Espíritu debe inspirar nuestras peticiones. En el santuario, ningún fuego extraño era utilizado en los incensarios que se agitaban delante de Dios. Siendo así, únicamente el Señor puede encender un deseo ardiente en el corazón, si es que deseamos que nuestras oraciones resulten aceptables. El Espíritu Santo es el que debe hacer la intercesión en nuestro favor, y la realiza con gemidos que nadie puede reproducir. Un profundo sentido de la necesidad, y un gran deseo de recibir lo que pedimos, deben caracterizar a nuestras oraciones, de lo contrario, no serán escuchadas. Sin embargo, no deberíamos cansarnos de expresar nuestras plegarias porque no recibimos una respuesta inmediata. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, 12. Esta violencia quiere decir ahínco santo, semejante al que manifestó Jacob. No es necesario que intentemos producir en nosotros una emoción intensa. En nuestras peticiones debemos insistir ante el trono de la gracia en forma tranquila y persistente. Tenemos que humillarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados y con fe acercarnos a Él. El Señor respondió las peticiones de Daniel, no para que él se ensalzara, sino para que la bendición pudiera reflejar la gloria de Dios. El designio del Señor es darse a conocer mediante su providencia y su gracia. Las oraciones son para glorificar a Dios y no para nuestra exaltación personal. Cuando consideremos que somos débiles, ignorantes y desvalidos, como realmente somos, nos acercaremos a Él como humildes suplicantes.
El desconocimiento de Dios y de Cristo crea el orgullo y la justificación propia. El infalible indicador de que el hombre no conoce al Señor, es su sentimiento de que es grande o bueno. El corazón orgulloso siempre estará asociado con la indigencia. Cuando a Daniel se le dio a conocer la gloria divina, exclamó, no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Daniel 10:8. Cuando el ser humilde que busca a Dios ve como Él es, al instante se verá a sí mismo como Daniel. En lugar de la vanidad humana, desarrollará un profundo sentido de la santidad de Dios y de la justicia de sus exigencias. El fruto de esta experiencia se manifestará en una vida de renunciamiento propio y de sacrificio personal. Testimonio, 18-01-2019. Estad apercibidos y confiad sin reservas en Cristo Jesús. Meditando en el mundo y sus caminos muy diferentes, es decir, unos por el camino angosto y muchos por el camino ancho. Y orando por el pueblo de Dios alrededor del mundo para que siga fortalecido en fe ante este conflicto final, vino palabra de Dios a mí diciendo, estad apercibidos. Confiad sin reservas en Cristo Jesús y sólo así obtendréis la victoria. Nadie que no se someta enteramente podrá subsistir. Sentí muy dentro de mí todo lo que esto involucraba, estas palabras, y sentí un gran peso ante tal situación. Entonces, en ese momento, exclamé, oh, Señor, sosténme. Y sostén tu pueblo en esta hora. Al terminar de exclamar esto, seguí escuchando, no hay tiempo para demoras. Es tiempo de decidir a quién servir. Todo aquel que ande en dos pensamientos, perecerá. Amados, os ruego, no juguéis con vuestra última oportunidad en esta hora final. El enemigo, si no nos ponemos apercibidos, entrará contra nosotros y nos dará con su mejor carta, la dilación. Y esto, solo, para dormitarnos mientras el tiempo es cumplido para nosotros. Y, luego, nos quitará el manto de los ojos y veremos que ya el tiempo es cumplido y pasó el verano y no fuimos salvos. Mientras yo meditaba en todo esto, dijo mi acompañante, nadie que no tome en serio su salvación podrá ser salvo. Nadie podrá fingir ante la vista de Dios. El pueblo que conoce es casi listo. Luchad la buena batalla de la fe. ¿Acaso no sabéis que mi paciencia y mi misericordia tienen un límite? Haced frutos dignos de arrepentimiento y hallaréis descanso para vuestras almas. No dilatéis, pues el pueblo que conoce a su Dios persevera y alcanza. Sé, pues, celoso y arrepiéntete y obtendrás la corona de la vida. Amados, el Señor nos ama mucho. Él nos manda mensajes para que nosotros estemos apercibidos, para que nos demos cuenta de cuán cercano está su día. Preparémonos. Porque de otra manera nos estamos engañando. No vamos a poder llegar a la patria celestial con una fe fingida. Solamente una fe verdadera en Cristo Jesús que obra cambios maravillosos en nuestra vida, por su poder, es la única forma en que podremos lograr entrar en la patria celestial. Que el Señor me los bendiga. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 37. La roca herida. Este capítulo está basado en Números 20. Primera parte. De la roca que Moisés hirió, brotó primeramente el arroyo de agua viva que refrescó a Israel en el desierto. Durante todas sus peregrinaciones, en cualquier lugar que fuera necesario, un milagro de la misericordia de Dios les proporcionó agua. Pero las aguas no siguieron fluyendo de Horeb. Dondequiera que les hacía falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento. Cristo era quien, por el poder de su palabra, hacía fluir el arroyo refrescante para Israel. Bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Él era la fuente de todas las bendiciones, tanto temporales como también espirituales. Cristo, la roca verdadera,
los acompañó en toda su peregrinación. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña, y corrieron aguas. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. La roca herida era una figura de Cristo, y mediante este símbolo se enseñan las más preciosas verdades espirituales. Así como las aguas vivificadoras fluían de la roca herida, de Cristo, herido de Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, fluye la corriente de la salvación para una raza perdida. Como la roca fue herida una vez, así también Cristo iba a ser ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Isaías 53, 4, 5, Hebreos 9, 28. Nuestro Salvador no había de ser sacrificado una segunda vez, y solamente es necesario para los que buscan las bendiciones de su gracia que las pidan en el nombre de Jesús, exhalando los deseos de su corazón en oración penitente. Esta oración presentará al Señor de los ejércitos las heridas de Jesús, y entonces brotará de nuevo la sangre vivificante, simbolizada por la corriente de agua viva que fluía para Israel. Una vez establecidos en Canaán, los israelitas se acostumbraron a celebrar con demostraciones de gran regocijo el flujo del agua de la roca en el desierto. En la época de Cristo esta celebración se había convertido en una ceremonia muy impresionante. Se realizaba durante la fiesta de las cabañas, cuando el pueblo de todo el país se congregaba en Jerusalén. Durante los 7 días de la fiesta los sacerdotes salían cada día acompañados de música y del coro de los levitas, a sacar en un recipiente de oro agua de la fuente de Siloé. Iban seguidos por grandes multitudes de adoradores, de los cuales tantos como podían acercarse al agua bebían de ella, mientras se elevaban los acordes llenos de júbilo: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 12, 3. Luego el agua sacada por los sacerdotes era conducida al templo en medio de la algazara de las trompetas y de los cantos solemnes. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, Jerusalén. Salmos 122, 2. El agua se derramaba sobre el altar del holocausto, mientras que repercutían los cantos de alabanza y las multitudes se unían en coros triunfales acompañados por instrumentos de música y trompetas de tono profundo. El Salvador utilizó este servicio simbólico para dirigir la atención del pueblo a las bendiciones que él había venido a traerles. En el último grande día de la fiesta se oyó su voz en tono que resonó por todos los ámbitos del templo, diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dice Juan, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Juan 7, 37 al 39. El agua refrescante que brota en tierra seca y estéril, hace florecer el desierto y fluye para dar vida a los que perecen, es un emblema de la gracia divina que únicamente Cristo puede conceder, y que, como agua viva, purifica, refrigera y fortalece el alma. Aquel en quien mora Cristo tiene dentro de sí una fuente eterna de gracia y fortaleza. Jesús alegra la vida y alumbra el sendero de todos aquellos que lo buscan de todo corazón. Su amor, recibido en el corazón, se manifestará en buenas obras para la vida eterna. Y no solo bendice al alma de la cual brota, sino que la corriente viva fluirá en palabras y acciones justas, para refrescar a los sedientos que la rodean. Cristo empleó la misma figura en su conversación con la mujer de Samaria al lado del pozo de Jacob: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 14. Cristo combina los dos símbolos. Él es la roca y es el agua viva. Las mismas figuras, bellas y expresivas, se conservan en toda la Biblia. Muchos siglos antes de que llegara Cristo, Moisés lo señaló como la roca de la salvación de Israel. Deuteronomio 32, 15, el salmista cantó sus loores, y le llamó roca mía y redentor mío, la roca de mi fortaleza, peña más alta que yo, mi roca y mi fortaleza, roca de mi corazón y mi porción,
la roca de mi confianza. En los cánticos de David su gracia es presentada como aguas de reposo en delicados pastos, hacia los cuales el pastor divino guía su rebaño. Y también dice, tú les darás de beber del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. Y el sabio declara, arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría. Para Jeremías, Cristo es la fuente de agua viva, para Zacarías un manantial abierto. Para el pecado y la inmundicia. Isaías lo describe como la roca de la eternidad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y al anotar la preciosa promesa evoca el recuerdo del arroyo vivo que fluía para Israel. Los afligidos y necesitados buscan las aguas, pero no las encuentran, seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Porque yo derramaré agua sobre el secadal, y ríos sobre la tierra seca. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la estepa. Se extiende la invitación a todos los sedientos, venid a las aguas. Y esta invitación se repite en las últimas páginas de la Santa Palabra. El río del agua de vida, resplandeciente como cristal, emana del trono de Dios y del Cordero, y la misericordiosa invitación repercute a través de los siglos, y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Precisamente antes de que la hueste hebrea llegara a Cades, dejó de fluir el arroyo de agua viva que por tantos años había brotado y corrido a un lado del campamento. El Señor quería probar de nuevo a su pueblo. Quería ver si habría de confiar en su providencia o imitaría la incredulidad de sus padres. Tenían ahora a la vista las colinas de Canaán. Unos pocos días de camino los llevarían a las fronteras de la tierra prometida. Se hallaban a poca distancia de Edom, la tierra que pertenecía a los descendientes de Esaú, a través de la cual pasaba la ruta hacia Canaán. A Moisés se le había dado la orden, volveos al norte. Dile al pueblo, cuando paséis por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis, también compraréis de ellos el agua, y beberéis. Deuteronomio 2, 3 al 6. Estas instrucciones debieron ser suficientes para explicarles por qué se les había cortado la provisión de agua. Estaban por cruzar un país bien regado y fértil, en camino directo hacia la tierra de Canaán. Dios les había prometido que pasarían sin molestias por Edom, y que tendrían oportunidad de comprar alimentos y agua suficiente para suplir a toda la nación. La cesación del milagroso flujo de agua debió ser motivo de regocijo, una señal de que la peregrinación por el desierto había terminado. Lo habrían comprendido si no los hubiera cegado la incredulidad. Pero lo que debió ser evidencia de que se cumplía la promesa de Dios, fue motivo de duda y murmuración. El pueblo pareció renunciar a toda esperanza de que Dios lo pondría en posesión de la tierra de Canaán, y clamó por las bendiciones del desierto. Antes de que Dios les permitiera entrar en la tierra de Canaán, los israelitas debían demostrar que creían en su promesa. El agua dejó de fluir antes que llegaran a Edom. Tuvieron pues, por lo menos durante un corto tiempo, oportunidad de andar por la fe en vez de andar confiados en lo que veían. Pero la primera prueba despertó el mismo espíritu turbulento y desagradecido que habían manifestado sus padres. En cuanto se oyó clamar por agua en el campamento, se olvidaron de la mano que durante tantos años había suplido sus necesidades, y en lugar de pedir ayuda a Dios, murmuraron contra él, exclamando en su desesperación: «Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová». Números 20, 1 al 13. Es decir que desearon estar entre los que fueron destruidos en la rebelión de Coré. Sus clamores se dirigían contra Moisés y contra Aarón: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granados,
ni aun de agua para beber. Los jefes fueron a la puerta del tabernáculo, y se postraron. Nuevamente la gloria de Jehová se les apareció sobre ellos, y Moisés recibió la orden: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos aguas de la peña. Los dos hermanos se presentaron ante el pueblo, llevando a Moisés la vara de Dios en la mano. Ambos eran ya hombres muy ancianos. Habían sobrellevado mucho tiempo la rebelión y la testarudez de Israel, pero ahora por último aún la paciencia de Moisés se agotó. «Oíd ahora, rebeldes», exclamó, «¿haremos salir aguas de esta peña para vosotros?». Y en vez de hablar a la roca, como Dios le había mandado, la hirió 2 veces con la vara. El agua brotó en abundancia para satisfacer a la nación. Pero se había cometido un gran agravio. Moisés había hablado, movido por la irritación. Sus palabras expresaban la pasión humana más bien que una santa indignación porque Dios había sido deshonrado. «Oíd ahora, rebeldes», había dicho. La acusación era veraz, pero ni aun la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. Cuando Dios le había mandado a Moisés que acusara a los israelitas de rebelión, las palabras habían sido dolorosas para él y difíciles de soportar para ellos. Sin embargo, Dios lo había sostenido a él para dar el mensaje. Pero cuando se arrogó la responsabilidad de acusarlos, contristó al Espíritu de Dios y le hizo daño al pueblo. Evidenció su falta de paciencia y de dominio propio. Así dio al pueblo oportunidad de dudar de que sus procedimientos anteriores hubieran sido dirigidos por Dios, y de excusar sus propios pecados. Tanto Moisés como los hijos de Israel habían ofendido a Dios. Su conducta, dijeron ellos, había merecido desde un principio crítica y censura. Ahora habían encontrado el pretexto que deseaban para rechazar todas las reprensiones que Dios les había mandado por medio de su siervo. Moisés demostró que desconfiaba de Dios. ¿Haremos salir aguas de esta peña?, preguntó él, como si el Señor no fuera a cumplir lo que había prometido. ¿No creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel?, dijo el Señor a los 2 hermanos. Cuando el agua dejó de fluir y al oír las murmuraciones y la rebelión del pueblo, vaciló la fe de ambos en el cumplimiento de las promesas de Dios. La primera generación había sido condenada a perecer en el desierto a causa de su incredulidad, pero se veía el mismo espíritu en sus hijos. ¿Dejarían estos también de recibir la promesa? Himnos 385, los que aman al Señor. 493, día grande viene.